No hay otra vuelta. Es muy simple. De la lectura de los libros nosotros sacamos, si bien todos tenemos una inteligencia, nosotros vamos puliendo esa inteligencia para que a medida del paso del tiempo nos vayamos formando. Esta formación no viene como un maná que cae del cielo, sino que viene de horas de lectura. ¿Estamos? Esta información que ustedes después van a volcar en la profesión les va a ser sumamente necesario. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, creo que en la introducción me parece que les dije, si bien entiendo que hay gente de toda la policía, obviamente, de todas las ramas de la policía, es necesario que, como es de alcance general la ley orgánica policial y el derecho penal, y los conocimientos también tienen que ser de alcance general. O sea, todo policía tiene que conocer cuáles son los límites y cuáles no son los límites. ¿Estamos? ¿Cuáles son los límites? ¿Para qué? Para no cometer un acto imprudente. ¿Me explico? Eh, ¿Cuáles no son los límites? Para obrar diligentemente en la escena del crimen. Para trabajar de manera tranquila, de manera diligente, para que ustedes sepan lo que están haciendo, para que ustedes tomen nota de lo que están haciendo, para que ustedes busquen un testigo de lo que están haciendo, para que ustedes releven información de lo que están haciendo, que a su vez, obviamente, le va a servir a la gente que viene a la postre de ustedes. No se cierra ahí la investigación cuando ustedes vieron el señor fallecido. Trae otras consecuencias que obviamente que son las comunicaciones a sus respectivos jefes, el jefe, la comunicación con el señor agente fiscal, después el señor agente fiscal evalúa la situación, si típica jurídica, típica antijurídica y culpable, se supone o sospecha de una situación, o sea, de un indicio de criminalidad. Entonces, ¿qué hace? Baja la directiva y ustedes todavía van a estar ahí. ¿Qué les va a decir el agente fiscal? Preserven. El comisario, ¿qué les va a decir? Preserven el lugar. No es un hecho caprichoso. Estamos. Volvemos a Loca. Él preservaba todos los lugares, obviamente, de los que él estudiaba, ¿no es cierto? Preservaba los lugares porque obviamente quería demostrar que las ciencias criminalísticas tenían un imperio suficiente para elevarse por arriba, por arriba, no en un rango jurídico, sino elevarse por arriba de una investigación común. O sea, este conjunto de multiciencias, obviamente, formando globalmente la criminalística, tienen un peso que ya actualmente obviamente tiene un peso propio, tiene un peso específico propio. ¿Por qué? Porque son estas multiciencias que yo les digo que van todas para un lado, van todas para el otro. Les voy a decir un caso particular para que ustedes tengan idea. En la superintendencia de la policía científica hay un departamento, por así decirlo, una división que se llama casos especiales. ¿Qué les sugiere a ustedes el nombre desde la lógica? Casos especiales. ¿Por qué casos? ¿Por qué? Porque la policía científica arma, obviamente, bajo norma legal correspondiente, arma un gabinete, departamento o división de casos especiales. Porque precisamente es el conjunto de multiciencias de la que está viajando a tal o cual lugar. Es un camión, para que ustedes tengan dentro de su idea mental, es un camión que va lleno de peritos de un lugar al otro, casos especiales. Entonces, esa es la criminalística. ¿Me explico? Casos especiales se ven casos, bueno, crímenes aberrantes, un montón de cosas que son de difícil, es muy difícil saber el actuar de cual o tal individuo es diferente capaz o es más complejo que cualquier caso
como yo les decía lo del abuelito que estaban trasladando en la ambulancia y falleció. Obviamente, casos especiales está para cosas especiales, no sobreponderándolo, pero sí tratando de que, obviamente, esta gente viaje todos juntos y que trabajen todos juntos, por eso se llama casos especiales. ¿Entendamos? Este es un ejemplo. De la criminalística, propiamente dicho. Se va, perito de rastro, perito planimétrico, no sé si accidentológico, si hiciera falta, dibujante de rostro, fotógrafo forense, médico forense, especialista en escena del crimen, el jefe de casos especiales. Ese conjunto hace que en sí se baje a tal o cual o determinado lugar a investigar tal y cual cosa. Esa es la materia criminalística. Así, clarito, como eso. Esto es anecdótico. Verificada la existencia, seguimos con los conceptos básicos del lugar del hecho. Verificada la existencia del lugar del hecho, escena del crimen, ¿no? Corresponde inmediatamente su preservación, atención, para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros, indicios que puedan existir para evitar cualquier pérdida, alteración y contaminación. Vieron todo el speech que yo les dije, que por ejemplo no deben entrar, no deben modificar, no deben tocar el principio de intercambio. No solamente el homicida le deja pegado al fallecido rastros de él y viceversa, sino que ustedes también, cuando están en el lugar, también actúa el principio de intercambio. ¿Por qué? Porque es un principio global, es general. Usted tiene que entender eso, que ustedes también pueden modificar, obviamente sin querer, pero con el agravante que el sin querer es una omisión. Cuidado con eso, a los deberes de cuidado. No pueden desconocer eso. Vamos, así que atenti con eso porque no es poca cosa. Al contrario, es mucho y más de lo mismo de lo que yo les voy a hablar. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen esto que yo les acabo de decir, ustedes se lo tallan adentro de la cabeza, vulgarmente hablando, ¿qué les va a pasar? No van a tocar nada que no le corresponda. Por más que sean excelentes policías, a ver, yo no descalifico, todo lo contrario, los pondero totalmente. O sea, es buenísimo el trabajo, la efectividad, la vocación, la dirigencia, pero ¿qué pasa? Ustedes modificaron tal o cual cosa y ya con esto ya no es más el lugar que era. ¿Me explico? ¿Qué puede pasar si no es más el lugar que era? Pueden pasar muchas cosas. No solamente cosas malas, digamos, desde lo jurídico. Pueden pasar muchas cosas que podrían llegar a ponernos en un grave aprieto. Cuando les digo en un grave aprieto, me atrevo a decirles que, no me atrevo a decirles, mejor se los voy a decir de una forma segura. Les aseguro que estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque el lugar histórico ya no es más el lugar histórico que era. Entonces, como la investigación criminal se basa en la reconstrucción de hechos históricos, ustedes tienen que tener en cuenta que el hecho histórico ya pasó, por eso es histórico. Entonces, las circunstancias de la modificación de estos elementos, por mínimo que sean, los va a traer, los va a meter dentro de un serio, grave problema porque existieron modificaciones. Ustedes no saben si, a ver, esto es hipotético, ¿no? Yo les voy a contar que las cosas que yo les voy a contar en la cursada, hay cosas que pasaron, que yo las vi. Por eso, cuando yo les digo, les cuento, les clarifico algunas cosas, son cosas que yo vivencié. Ustedes no saben si el familiar compungido lo trató de reanimar. El familiar
dolido y aterrado por las circunstancias vivenciales del momento, descolgó la persona. Ustedes la verdad que no lo saben, porque ya es parte de la historia de esa familia, ya es parte de la historia de la escena. Entonces, si está, en este caso hablamos del ahorcamiento, ¿no es cierto? Si el señor está colgado en una suspensión completa y completa, eso después lo verá el médico forense y el perito de rastro. Si usted encuentra tal o tal cosa, o una carta, o diferentes circunstancias, no hace falta tocarla, no hace falta, no hace falta. Ustedes en el acta, cuando ustedes plasman en el acta, van a nombrarlo eso, no necesitan tocarlo. Por eso hay un especialista que se llama perito de rastro, grafólogos, a ver, un montón de circunstancias, un montón de profesiones, por así decirlo, que engloban de la criminalística propiamente dicha. Bueno, ahora vamos a otra parte. Importante, nada es no importante en esta materia. Todo es más que importante. ¿Por qué? Porque los va a preservar. No solamente va a preservar la escena del crimen, va a preservar a ustedes su estabilidad laboral. ¿Estamos? La protección o aseguramiento del lugar del hecho o escena del crimen. Capítulo 1, protección. Vamos desmenuzándolo. La protección inicial del lugar del hecho o escena del crimen implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que pudieron hallarse elementos, rastros y indicios vinculados con sucesos, rigiéndolo por un criterio de delimitación amplio, atento a esto, amplio, a fin de evitar cualquier omisión, atento a esto, va de nuevo, a fines de evitar cualquier omisión, alteración, va de nuevo, alteración o contaminación. De nuevo, contaminación. ¿Por qué recalco esto? ¿Porque soy un docente, un psicorrígido? Bueno, probablemente, pero ¿por qué recalco esto? Porque esto le va a causar eh, serios problemas en la investigación. O sea, probablemente ustedes no, ni se enteren que movieron tal o cual cosa, o que tocaron tal o cual cosa. Después va a ser el problema, pero como esto no estaba así, cuando vino la policía científica, este sillón no estaba torcido, y ahora está torcido. ¿Quién estuvo acá? ¿Por qué? Levante el rastro acá, y resulta que aparece el rastro de González, de la comisaría X. Puede pasar. Estas cosas, como yo les digo, no están solamente plasmadas en el libro, sino que también yo las vivencié. Entonces, hay que tratar de, no, hay que evitar, ¿bien? Evitar todo este ciclo de circunstancias negativas. ¿Estamos? Porque tratando de velar, obviamente, quién es el autor del homicidio, obviamente van a omitir de repente, no sé, a ver, digo una vulgaridad, comentarle al médico forense de que encontraron un auto con características tales o cuales que tenía, por ejemplo, en la manija del auto manchas hemáticas, porque podría corresponder que si hubiese peleado el hombre o hubiese estado mal herido dentro del automóvil, entonces pasa de una escena primaria a una escena secundaria, porque lo encuentra dentro de una casa. Sin embargo, lo hirieron de muerto dentro del automóvil. Entonces ven cómo se va aislando todo todo tiene que ver con todo, está todo concatenado. Es, como yo les dije en la clase introductoria, quizás sea un poco exagerado, ¿no es cierto? Pero es un reloj suizo. Todo funciona de manera perfecta. Todo engranaje tiene que ver con otro engranaje. Toda pieza es de una mecanicidad suficiente como para que todo cierre, ¿bien? Y se puede investigar de manera correcta. ¿Estamos? La protección del lugar del hecho de escena del crimen, primer término, exige establecer un perímetro dentro del cual se presume la existencia de mayor cantidad de elementos, rastros, indicios. Va de nuevo si quieren. La protección, en primer lugar, del lugar del hecho, bien, exige, atiendan, exige establecer el perímetro dentro del cual se presume, no importa que sea, a ver si no falleció ahí o no
aconteció un hecho ilícito ahí. No importa, se presume. Ustedes, por las dudas, resguardan. ¿Por qué? Porque no son especialistas en la materia. Eh, Les vuelvo a repetir, eh, no son especialistas en todas las materias, en las ciencias criminológicas. Ojalá sí sea, como le decía en la introducción, que me diga, profesor, usted sabe que me estudié y soy licenciado en criminalística, pero bienvenido sea, perfecto. Igual de todas maneras les comprende las generales de la ley. Tienen que preservar, más aún, porque saben que son especialistas, son licenciados. Entonces, exige establecer un perímetro dentro del cual se presume la existencia de la mayor cantidad de elementos, rastros, indicios. ¿Dónde preservaríamos? Después vamos a hacer un video práctico teórico a modo de, de a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Cómo se debería resguardar, dónde se podrían poner las fajas perimetrales, cuál sería el espacio, si hay primero, segundo, tercer cordón, eso lo vamos a establecer en base a la cuantía del delito. Entonces vamos en base a la presunción que nos dice el libro, en base a esta presunción nosotros vamos a ir eh, desmenuzando de a poco, ¿no es cierto?, cómo debemos actuar en la escena. El arribo al lugar, obviamente, nunca es igual uno que otro. Yo entiendo que obviamente que hay una técnica policial, obviamente, para preservarse, hay una técnica policial para irrumpir, hay una técnica policial para allanar, hay una técnica policial, pero en este caso particularmente estamos hablando de criminalística, entonces esta técnica está basada en lo que ustedes van a estudiar. ¿Me explico? Lo convierten igual, por más que, que esta sea la manera, lo convierte igual a un lugar al otro, en un hecho igual al otro. No, señores, no lo convierten igual. No hay manera que sea el calco exactamente igual. Es muy difícil. 99,9% no, no es. Es parecido. El parecido, obviamente, tiene que tener la suficiente inteligencia y la suficiente diligencia, porque es parecido como para preservar de antemano antes de que se pueda modificar tal o cual circunstancias que componen en sí la escena primaria o secundaria del lugar del hecho. ¿Estamos? El funcionamiento de la fuerza de seguridad, de policial, de la fuerza de seguridad en sí, cuando arribe al lugar del hecho, escena del crimen, sea por iniciativa propia, ¿bien?, por denuncia o por orden de autoridad competente, es responsable de la protección inicial del espacio físico. Atención, vamos de nuevo. En la escena del crimen, bueno, arriba, en lugar del hecho, esto está en negrita, mayúscula, subrayado, o escena del crimen, arriba, en lugar del hecho o escena del crimen, sea por iniciativa propia, o sea, 22, obviamente, ven un hecho delictivo, tienen que intervenir, obviamente, por iniciativa propia, ya sea por denuncia o por orden de autoridad competente. Bien, es el responsable, y acá lo remarco, de la protección inicial del espacio físico y de los elementos, rastros y o indicios que allí se encuentre conforme al establecido en el punto 14. Después lo vamos a ver más adelante. Cuando hablo de responsabilidad, usted tiene que tener en cuenta esto, que no vamos a hablar de derecho administrativo porque sería muy engorroso, pero el maestro Dromi, para hacer un comentario, en su libro habla de la teoría del órgano. Esto es plenamente derecho administrativo. ¿Qué dice Dromi respecto a la teoría del órgano? Muy clarito, Dromi. Dice, bueno, mira, yo soy el Estado, el Poder Ejecutivo, bárbaro. Y la fuerza de seguridad, y la fuerza de GAD, y la fuerza del Servicio Social, y la fuerza del Cuerpo Médico, y la fuerza... Bueno, esos son
como yo soy la cabeza, el Poder Ejecutivo, esos son mis brazos, mis orejas, mis piernas, mis dedos, mi nariz, mis ojos. Fenómeno. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando Dromi da esa definición, para mí exacta, pues maestro de derecho administrativo, cuando Andromeda da esa definición, ¿qué quiere decir? Que está en cabeza de ustedes la responsabilidad de cuidar el lugar del hecho, como dice el libro, como dice Lockhart. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se traslada a la cabeza, o sea, al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, obviamente, en un acto de defensa por una omisión de ustedes o una alteración que haya tenido lugar a raíz de un mal funcionamiento o un mal entendimiento de las circunstancias de ustedes, obviamente lo va a responsabilizar de manera directa. Estamos, mire, yo la cabeza, dice Dromi, yo les dije que esto le puse un profesor para que entiendan escena del crimen, el profesor le habló, les dio un cuatrimestre y el señor fue y tocó el vaso. Parece una tontería, pero no es así, no es una tontería, no existen las tonterías en la investigación criminal. ¿Entienden? Entonces, se deslinda la responsabilidad y le traslada la responsabilidad al órgano. ¿El órgano quién es? Ustedes. Es muy simple. ¿Me comprende? Por carácter transitorio, ustedes son el garante estatal en ese momento, en ese lugar. Es importantísimo que entiendan esto, atento con esto. Ustedes son el garante del Poder Ejecutivo en el accionar policial. O sea, son el garante, son, digamos, yo soy un pedazo de Estado que me traslado al lugar del hecho y yo le digo al señor agente fiscal extra poder, porque es del Poder Judicial, le digo que pasó tal y cual cosa en base a las suposiciones que me dio el agente fiscal y en base a las investigaciones que yo hice. ¿De acuerdo? Y de los indicios, rastros, elementos que se pudieron recolectar en tal o cual lugar, bien llamado escena del crimen, o lugar del hecho, bien llamado también. Estamos. El aseguramiento del lugar del hecho requiere conservar en forma original el espacio físico en el que aconteció un hecho con la finalidad de evitar cualquier alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pérdida, sustracción de los elementos, rastros y o indicios que allí se encontraren. Este hombre, ¿no les parece raro que un hombre con semejante trayectoria, el inventor de la criminalística, eh, repita siempre preservar, conservar rastros, elementos, indicios que allí se encontraren, eh, guardar, eh, guardar un lugar determinado? ¿No le parece raro? ¿Por qué lo dijo este hombre? Porque estaba, a ver, psicotizado con una circunstancia, estaba paranoico. No, señores, es un doctrinario este hombre que lo dijo y lo plasmó en un libro para que nosotros aprendamos, nos podemos nutrir de estas cosas que él escribió para que no cometamos actos que a posterior pueden traer consecuencias jurídicas negativas. Cuando hablo de consecuencias jurídicas negativas, presten atención a lo que les dije, hagan memoria, igual esto va a estar grabado, lo vuelven para atrás. Y dicen, ¿qué dijo el doctor Manetti respecto a la teoría del órgano? Aunque les parezca una cosa que está fuera de lugar, piensen ustedes que la teoría del órgano es como el Poder Ejecutivo deslinda responsabilidad al órgano, que es el que actuó mal. Es muy simple. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estuvieron en la clase de criminalística. Lo tienen que conocer. Bien, el funcionario policial o de la fuerza de seguridad al que se le designe la responsabilidad del aseguramiento del lugar del hecho, de nuevo, o escena del crimen, debe actuar como observador, coordinador en el lugar del hecho, y él llevará a cabo la inspección ocular y la selección de las áreas en las que estará permitido transitar. Cuidado con esto.
cuidado con esto. Entiendo que ustedes son los primeros en arriba. Vamos a trabajar también en el terreno de las hipótesis, porque si no, hacer algo tan estructurado a mí no es que no me sirva, sino que probablemente lo lleve a una confusión, porque van a decir, pero ¿cómo? Este hombre me dice que camine, el otro hombre me dice que no camine, este me dice que toque, este me dice que no toque, el otro me dice no, el que toca, el que tiene que tocar, el que está preparado para tal o cual materia. Esto es así, acá no hay vuelta, la alteración es punible, ¿estamos? Trae consecuencias. La alteración del lugar del hecho es punible. Un hecho omitivo, un hecho doloso, más aún, obviamente. ¿Qué debe coordinar, por ejemplo, cuando ustedes arriban al lugar del hecho? ¿Qué es lo que deben coordinar? Pero me está diciendo que hay que estudiar criminalística para coordinar. No, no. ¿Qué deben coordinar? Pueden coordinar. El que llega en el patrullero del 911 tiene que coordinar. Por ejemplo, a ver, esto es una hipótesis, ¿no? Pero yo lo digo también en base a los conocimientos que tengo de vivenciales. Tiene que coordinar que el vecino no me pase, que no pase por ahí, que no vaya a buscar tal o cual cosa. No, no. Él debe coordinar porque está como situación de garante del lugar derecho. Cuando le digo de garante, ¿qué les quiero decir con garante? Garante es el que es responsable jurídicamente de lo que pase después del descubrimiento del hecho dañoso. ¿Estamos? Ese es el Estado garante. Ese, como por ejemplo, ustedes van a la guardia de un médico, un hospital, lo atiende el médico y el médico, obviamente, ustedes están minusválidamente aptos para actuar o caminar. ¿Quién actúa? ¿Quién es el responsable de ahí? ¿El director de la clínica? Sí, en segundo término. Pero ¿quién es el responsable que actúa como garante de ustedes? El médico, señores. El médico es profesional de la salud, ustedes son profesionales de la seguridad. Entonces, como estado de garante, ¿eh? todo todo enfoca a la primera persona, a la primera autoridad que llega al lugar. Entonces, debe garantizar la preservación del hecho y debe coordinar hasta que llegue autoridad superior, peritos, médico forense, señor agente fiscal, o lo que tiene lugar en base a las circunstancias acaecidas, ¿entienden? Un choque, bueno, ustedes obviamente, ¿quién está coordinando? En primer momento están coordinando ustedes. Por ejemplo, cortan una calzada, obviamente, ¿quién va a coordinar eso? No hace falta mandar no hace falta una ordenanza municipal para cortar la calle, con el suficientemente, a ver, que no hace falta por qué, le digo, porque si no sería algo terriblemente engorroso. O sea, pasaría un accidente y tendríamos que esperar 2 meses hasta que salgan en las tablas los concejales aprueben la ley. A ver, ustedes tienen o sea, tienen autoridad suficiente como para llevar a cabo esa circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que se protege es una escena. Porque lo que pasó, ya pasó. El accidente ya pasó, ya chocaron, ya volcó el camión, el señor falleció, entonces ya pasó. Entonces, en base a esos indicios, en base a esos elementos, obviamente se va a poder determinar, por ejemplo, en el choque, mediante la accidentología vial, quién tuvo la culpa, quién cometió la imprudencia, quién venía fuerte, quién venía despacio, quién es el embestente, quién es el embestido. En el caso del homicidio, tratar de establecer tiempo, hora, data de muerte, livideces, rigidez, fauna cadavérica, un montón de cosas. Entonces, obviamente, eso le va a dar dentro de la cronología, ¿no? del cronotanato diagnóstico, le va a dar más o menos la cronología del fallecimiento. Entonces, ¿qué va a reconstruir el individuo, el investigador criminal? Bueno, a tal hora, bueno, si el señor estaba a tal hora, estaba acompañado de tal señor, obviamente, como la data de muerte me figura a tal hora, por esto, con los estudios realizados, obviamente es probable, sospechoso, que el señor sea el homicida, por ejemplo.
Para eso no se tienen que escapar rastros. ¿Y cómo se escapan los rastros? Se escapan los rastros porque las escenas muchas veces son modificadas de manera voluntaria y de manera involuntaria. Como les dije en la clase de introducción, me parece que hablamos de esto, de manera involuntaria es cuando el expertise o la autonomía del individuo que está manejando en este momento, coordinando, ¿no es cierto?, en primera instancia el lugar del hecho, carece de conocimientos. Bien. Y si no, también puede ser modificado, obviamente, para desviar la investigación criminal. Bien. Cuando yo les digo que carece de conocimiento, quiero que entiendan esto. La carencia de conocimientos no los excluye de ninguna manera del perjuicio penal que pudieran ocasionar. Es inexcusable, porque ustedes son profesionales de la seguridad. Entonces, carecen de conocimiento, ¿por qué? O porque no vieron la materia con el doctor Daniel Manetti, o no leyeron lo suficiente, o reprobaron. Sin embargo, el conocimiento lo tienen que tener. Entonces, es una doble exigencia, porque tienen que conocer bien cómo ustedes preservarse, ¿cierto? Y cómo preservar una escena o un lugar del hecho. ¿Estamos? Cuando yo les digo es una doble responsabilidad, tiene un metamensaje. Obviamente es un mensaje subliminar que obviamente que no a toda la gente le va a caer muy bien, porque la realidad es que usted me está diciendo que si bien no conocía la materia, igual tengo que saber cómo manejarme en la escena del crimen. Bueno, mire, les voy a explicar algo, les explico algo. La ley es de alcance general, como ya lo he dicho en más de una oportunidad, entonces esta normativa está dentro de la ley. No se me ocurre a mí hablar de la escena del hecho o de la escena del crimen o de la criminalística porque un día me levanté con ganas de hablar de criminalística. Se me exige a mí que yo les explique a ustedes para que ustedes tengan suficiente conocimiento acabado de la criminalística. El conocimiento que tienen, obviamente, lo tienen en general, porque ustedes ya lo vieron en la escuela de la policía, a grandes rasgos. Bien, entonces esto es algo más filtrado, o sea, hilamos más finito sobre la criminalística. Entonces ustedes van a actuar, cuando prueben esta materia, van a actuar de una manera segura. Cuando yo le quiero decir segura, no es por meterles un manto de temor o ponerlos en un estado de hipervigilia o ponerlos en un estado de paranoia. No, no, es todo lo contrario, todo lo contrario. Entiéndanme esto, que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque trabajar sabiendo lo que están haciendo les da mucha más seguridad para desarrollarse en la tarea, en una guardia. Le da mucho más seguridad jurídica. Entonces, esta materia está en la currícula de estudio porque obviamente lo que se busca es precisamente eso, que ustedes se manejen de una manera más segura, tranquila, porque se van a ir a su casa y nadie los va a llamar por tal o cual omisión, porque las cosas fueron bien hechas. Entendemos todos, claro, que obviamente tenemos trabajo, obviamente que a veces la comisaría se llena de gente, bueno, todo entendemos, eso es entendible, pero sin embargo hay hechos que, ningún hecho puede pasarse por alto, pero hay hechos que obviamente que así lo exigen. En general, todos deben ser, a todos se les debe prestar la misma atención, ¿de acuerdo? Cuando tratamos de escena del crimen particularmente, obviamente se tiene que prestar el doble de atención porque estamos hablando de donde podría llegar a surgir por ejemplo, una hipótesis que no era un suicidio, sino que simplemente era un homicidio, y bueno, la investigación se doblega. O sea, hay que buscar al matador. ¿Estamos? Para eso necesitamos
conocer. Conocer desde la lógica y conocer también desde lo bibliográfico. Atento con esto, porque no pueden aprobar esta materia sin leerla. Bien, porque ahora estamos viendo la parte general, sin embargo, tiene partes especiales donde hablamos de química, un poquito de química, un poquito de física, balística forense, necropapiloscopía forense, unas cuantas especialidades más que obviamente que usted tiene que conocer. Bien, cadena de custodia, muy importante. Les voy a pasar también eh, el fallo de la Corte, donde se habilita la utilización, se exige la utilización de la cadena de custodia. Estamos como resguardo de evidencia. Fíjense si era importante la evidencia. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Un hisopo, una cadena de custodia. O sea, miren ustedes la relevancia que puede llegar a tener ese hisopo. A ver, obviamente tiene ADN, ese material genético debe ser estudiado, ese material genético que fue estudiado y da tal o cual resultado puede llevarnos al homicida, o no sé, al autor de un diferente delito, abuso sexual, un montón de, innumerable cantidad de delitos. Bien, no me podría enumerar uno por uno porque sería eh, cansador, aparte que no es práctico porque les voy a generar una confusión del cual van a estar en un embrollo que no van a poder salir, o ya, a ver, en el mejor de los casos, y si no, bueno, sería infructuoso porque no, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque ningún hecho es igual. ¿Entienden? Entonces, cada hecho es parecido, puede ser parecido, claro, más vale que puede ser parecido. Un asesino serial es parecido, la general de la ley dice que el asesino serial mata de tal o cual manera, de tal forma, a tal hora, tal día y tal época del año. A ver, esto es casi matemático. Sin embargo, existen particularidades que no son iguales. Entonces eso lo transforma en diferentes. Primero que estamos hablando de diferentes víctimas. Segundo que lo transforma, diferentes circunstancias en las cuales nosotros podríamos decir que nada es igual a nada, simplemente que es parecido. Entonces con eso nos tenemos que conformar. ¿Por qué nos tenemos que conformar? Porque eso nos provoca una inquietud. ¿Y por qué estar inquieto está bien? No, mire, la verdad que no sé si está bien o está mal desde lo orgánico, pero desde lo mental sí está bien. ¿Por qué? Porque nos hace investigar. Pasamos nada por alto. Nos hace prestar atención, ¿no? Porque dentro de nuestra cabeza no podemos matrizar esta circunstancia. O sea, no tiene que ser una matriz, un eje rector que diga tal cosa, tal cosa, tal cosa, para un caso, para el otro, porque no son iguales. Si bien la ciencia aplicada dice que el resultado de A más B es C, eso está perfecto, entiendan que está perfecto. Sin embargo, no podemos matrizar todas las escenas del crimen porque no son iguales, surge de la lógica pura esa, ¿entienden? Bien, pasamos ahora a otro capitulito que es muy cortito, que sería el capítulo 3, que los actos se llama actos iniciales. El funcionario policial o de fuerza de seguridad que se anoticie de la posible comisión de un hecho delictivo debe llegar con rapidez al lugar del hecho o escena del crimen para estar atento, ¿bien?, a cualquier circunstancia que pueda ser relevante para la investigación. No solamente cuando la cita bibliográfica dice, narra esto, no solamente tiene que buscar, por ejemplo, un rastro hemático o una frenada o de un automóvil o un vidrio roto, sino que simplemente también puede circunstancialmente escuchar las conversaciones que si existiera público presente, ¿no? O gente, escuchar las conversaciones sobre el hecho acontecido, qué fue lo que pasó.
¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Entonces esa información es relevante, porque ustedes probablemente, no, bien digo ahora, matemáticamente se la van a tener que decir al comisario, porque ustedes son funcionarios públicos, ustedes no pueden omitir información cuando se trata de un hecho delictivo. Entonces, obviamente le van a dar a la autoridad superior inmediata la noticia esta o la información que ustedes crean pertinente. ¿Estamos? Que recabaron. No hace falta juntar vainas, no, eso no va, no, definitivamente no, no. Eso es para el especialista en balística forense. Les quiero decir generalmente que no hace falta por qué dedicarse a tal o cual cosa. No, tienen que cuidar y prestar atención a todo, porque cualquier fuga de información dentro de la escena del crimen, los que arribaron a la escena del crimen son ustedes. Entonces, cualquier fuga de información, no sé, que se degrade algo por una inactividad de ustedes, una prueba, algún elemento, o se pierda, es responsabilidad de ustedes. No queda otra. A no ser, bueno, fuerza mayor o algo sobrenatural que acontezca, ¿no es cierto? Bien, el funcionario policial o fuerza de seguridad que arribe o intervenga inicialmente debe extremar todos los recaudos a fin de preservar, con negrita y subrayado, la intangibilidad del lugar del hecho o escena del crimen, para el cual debe a. Registrar la hora del arribo al lugar del hecho, permanecer en continuo estado de alerta, partiendo de la premisa que podría estar un delito en curso. A ver, se entiende, ¿no es cierto? Si van a un robo y encuentran una vidriera rota, no se quedan. A ver, yo del accionar policial de seguridad no tengo poco y nada que hablar, pero se entiende desde la lógica que deben inspeccionar el lugar para ver si hay algún individuo autor material del hecho ilícito que está adentro. A ver, surge de la propia lógica, ¿no es cierto? Observar globalmente el lugar o escena del crimen a fin de evaluar la escena con carácter previo al desarrollo del procedimiento en sí. ¿Qué quiere decir el autor? Eh, Mirar globalmente. Como yo creo que en la clase anterior les he dicho que el ojo le va a donde está el desorden, el ojo, porque es así en la naturaleza humana, el ojo le va a donde está el problema, el cadáver, el choque, esto, lo otro, la montaña de basura, a ver, siempre le va el ojo ahí, es normal, es un accionar que es normal para quien no está entrenado, para nosotros que tenemos 30 años haciendo escena del crimen, podríamos decir que es lo último que miramos. Miramos todo lo global, como dice el libro, y después vamos a lo particular. Porque de lo global generalmente también puede llegarse a lo particular. Va a llegar por carácter transitorio, se va a llegar de lo general a lo especial, obviamente, pero en lo global muchas veces nosotros sin querer dejamos pasar elementos, indicios, rastros del hecho en sí. ¿Entienden? Porque es importante mirar, hacer un paneo general, diría Foucault, de la situación, mirar todo. O sea, según Descartes, pensar y luego existir. Primero pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy constituido acá? Un llamado, un ruido, un disparo, o tal o cual cosa, un aviso de un vecino. Bueno, estoy constituido acá es porque algo pasó. Entonces miran generalmente y después van a lo particular. Bien, el ojo entrenado hace eso. Eh, no les podría exigir, obviamente, que a la totalidad de la gente haga exactamente lo mismo que hacemos nosotros, que hace 30 años que hacemos lo mismo, pero bueno, en líneas generales ustedes esto tienen que conocerlo, no pueden desconocer el paneo
de Foucault tiene que dejarse de lado, todo lo contrario, tienen que mirar, desconfiar, obviamente, no en estado, a ver, desconfiar no en estado de con un psiquismo alterado, ¿eh? No, 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 desconfiar desde la lógica, desde el pensamiento después de haberlo analizado, o sea, después de la lógica, pensar qué podría llegar a pasar si esto o tal ocurriera tal o cual cosa en diferentes motivos, lugares, circunstancias, razón, X. Entonces, mirar desde el saber. Entonces, el saber, obviamente, se aprende de manera empírica, no tengo absolutamente ninguna duda de eso, o sea, de vivenciar varias veces muchas cosas, se aprende, no tengo absolutamente ninguna duda, es más, soy un defensor de esta teoría, no obstante eso, siempre debe estar acompañado con bibliografía, lectura y obras de sacrificio. ¿Qué vamos a hacer? No queda otra. Nadie le viene de manera por ósmosis un libro de conocimientos criminológicos, criminalísticos. A ver, uno tiene que sentarse, obviamente, perder un valioso tiempo, se entiende también, pero también vean de esto como una inversión, ¿de acuerdo? Como una inversión para darles seguridad a ustedes y al que trabajan con ustedes, y a su vez también la búsqueda de la verdad. ¿Estamos? Bueno, eh, creo que hace una hora que estamos más o menos, un poquito menos. Vamos a seguir hablando de esto, de esta parte general. Vamos a ir desmenuzando, como dije varias veces ya, y les ruego que me disculpen, la materia de a poquito. Lo vamos a ir contemplando, vamos a ir mandando material bibliográfico, obviamente. Voy a mandar el fallo de la Corte para que vean la importancia, la relevancia que tiene la cadena de custodia, actas y demás circunstancias que pueden utilizar para el uso diario de su profesión. ¿Estamos? Bueno, lo vamos dejando ahí, cualquier cosa en un rato continuamos, o si no, vamos a ver si más adelante podemos retomar desde este punto, ¿no es cierto?, de lo general, como les decía, y empezar ahí ya encaminándonos, metiéndonos de cara ya a la especialización de la criminalística. Estamos. Yo les agradezco enormemente la paciencia, la comprensión y sobre todo la voluntad de querer progresar. Estamos. Sé que cuesta mucho sacrificio, yo estuve en lugar de ustedes, entiendo que causa sacrificio, que obviamente es un desgaste ergonómico mental, eh, entiendo también la falta de tiempo, pero ustedes entiéndanme a mí que lo que yo les estoy tratando de explicar, ojalá sea claro y pueda llegar a la cabeza de todos ustedes, es en beneficio de ustedes. ¿Estamos? Es para el ejercicio de la profesión. ¿Estamos? Son profesionales de la seguridad. Tienen que conocerlo. Así que bueno, me despido, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase, que creo que va a ser el martes que viene. Y bueno, vamos con investigación criminal. Todavía queda mucho. No se desalienten. Vamos a empezar a mandar material. No se desalienten. Cualquier cosa, obviamente, el chat está abierto. Vamos a interactuar, como les dije, y esto va a ser así siempre. No se desalienten. Repetí ya la tercera vez, porque obviamente toda ciencia requiere estudio y todo estudio requiere horas y todas horas
es algo que le restan a ustedes, pero entiendan esto, no es una resta, de ninguna manera. Todo esto, aunque le parezca reverberante a veces, todo esto suma, y le suma para ustedes, para que ustedes trabajen tranquilos. Así que, la próxima investigación criminal, nos vemos. Soy el doctor Claudio Daniel Manetti, del Cuerpo Médico Forense Avellaneda Lanús. Nos vemos.